El régimen cubano ha cambiado su estrategia. Ahora dicen que se puede protestar, que está amparado en la Constitución. Pues amigos míos, a cambiar nosotros también la estrategia. Las protestas y el descontento del pueblo continúan. El descontento no va a parar hasta que los cubanos no vivan como Dios manda. El comunismo todo lo que toca lo convierte en oro. Sí, en oro podrido. Díaz-Canel, Lazo y los médicos cubanos asesinados en Somalia, ¿ya se sabe algo? De esto y mucho más estaremos hablando en la noche de hoy. Acompáñame. Gracias mil por estar ahí, gracias por verme. Soy Paulo Alfonso y me place muchísimo, pero muchísimo reencontrarme contigo y con todos. Si aún no se ha suscrito al canal, le pido que lo haga. Dale, por favor, voy a esperar un momento que lo haga. Dale, amigo mío, busca ahí donde dice suscribirse. Pincha ahí y suscríbase, que no cuesta nada. Eso es gratis. Y si deseas que YouTube te avise cada vez que yo suba un video, pues activa la campanita. YouTube te avisa y usted lo ve cuando pueda. Eso es. Gracias. Es que YouTube me recuerda que más del 80% de los que ven mi programa no se han suscrito. De verdad es demasiada la gente que me ve y no se suscribe. A veces por vagancia o porque se les olvida, lo sé. Pero también sé del miedo en Cuba. Pero amigos míos, el régimen cubano no tiene por qué darse cuenta si usted se suscribe o no. Eso solo lo sé yo. Así que te pido que lo hagas y que ayudes a que mi voz llegue a todos los cubanos, estén donde estén. Y si puede, le das like o dislike si así lo prefiere, Claria, que me ves. Pero no me ignores y comparta mi programa Mayabeque, Cuba, Cristo. Comenzamos. La cúpula cubana no encuentra salida ni encontrará para la mayor crisis de su historia. La bronca es ahora entre ellos. Buscan culpar quién lo hizo o quién lo hace peor. Uno de los que peor cae es el primer ministro Manuel Marrero. El tipo es el más rechazado por la mayoría de los ministros. Es un secreto a voces que es el lleve y trae de Raúl. Las riñas entre los militares y civiles se acrecentó con la defenestración y posterior encarcelamiento del zar de la economía cubana Alejandro Gil Fernández. Oficiales en retiro firmaron una carta pidiendo la dimisión del impuesto presidente. Díaz-Canel tiene los días contados, él lo sabe. Quizás pongan al propio Marrero de presidente o a Alejandro Castro Espín. ¿Buscarán otro culpable? Pero todos sabemos que el único culpable es el sistema. Estemos atentos. La primera ministra británica Margaret Thatcher lo dijo bien claro. El principal enemigo del comunismo no es el capitalismo, es la realidad. Y la realidad cubana cada día más le da la razón a la dama de hierro. El comunismo ha llevado a muchos países a la ruina. Allá donde se instala un régimen comunista ocurren cosas increíbles, economías florecientes que dejan de serlo, países autosuficientes que se convierten en parias de un hombre, una familia, una casta, naciones enteras que mueren o se ven obligadas a emigrar, empresas poderosas arrebatadas a sus dueños, a los que las crearon y que luego se caen a pedazos en medio de la más absoluta dejadez. Ejemplo, hay miles. El otrora campo socialista de Europa del Este, que luego de cambiar de sistema se ha insertado al mundo con mucho trabajo, pero que poco a poco ha mejorado su economía, ha avanzado en las conquistas sociales, las libertades, todo lo contrario a lo que vivían bajo el yugo de la hoz y el martillo. China, con un régimen comunista, tiene economía capitalista, lo mismo que Vietnam, de ahí el salto que han dado ambos, pero solo porque quienes dirigen entendieron que sin economía, sin propiedad privada, no hay país. Y eso no lo entendieron jamás los dirigentes cubanos, que todo lo que hicieron desde el primer día fue arrebatarles las propiedades a las personas y mandarlas a la más absoluta miseria. Los pasos dados por el castrismo convirtieron a Cuba en la cenicienta de América. Solo un país está por detrás de Cuba ahora mismo en la región, Haití. Pero Haití es un país fallido desde hace mucho tiempo y Cuba, gracias al castrocomunismo, le sigue los pasos aceleradamente. Y lo peor de todo es que los tiranos se irán y dejarán las ruinas para el pueblo noble que ha soportado todas las cargas, todas las miserias.
Como bien decía en el editorial, miles son los ejemplos en 65 años de contrarrevolución. Sí, porque ese es el verdadero nombre que lleva. Cuba ha realizado millonarias inversiones en centros deportivos, en vaquerías, escuelas en el campo, edificios, policlínicos, hospitales, cines, teatros, etcétera, etcétera, etcétera. Y después jamás reciben mantenimientos. Todo es abandonado, tirado a la mierda. Claro, usando el dinero del Estado, del propio pueblo, no de sus bolsillos. Por eso no les importa ni les duele. Luego lo sufrimos usted y yo. Ocurre en toda Cuba, pero empecemos por mi Mayabeque querido y extrañado. ¿Se acuerdan de la sala polivalente de San José de las Lajas? Fue inaugurada en junio de 1981 para la 14ª edición del Torneo Internacional de Boxeo Giraldo Córdoba Cardín y Memoria. El comunismo la hizo leña. De ahí volverá a salir un campeón si ellos salen del poder. De lo contrario, la siguiente denuncia nos llega de Silverio Portal, desde La Vara. Buenas a todos los seguidores. Estoy aquí en la Villa Panamericana, un lugar que se dijo que iba a ser una belleza en el momento que se habló y lo habló Fidel Castro. Y mira que lo que en estos momentos que se gastó tanto dinero, tantos recursos económicos, y mira lo que es, miren esa cerca. Miren. Eso está conmigo por todo, esto no se ha hecho nada, esto se quedó todo en el mismo lugar, todo desbaratado. Esto todo destruido, miren, esto no es que yo lo estoy filmando para que se vea lo que se dijo, lo que está y lo que se ve. Esto está completamente destruido, esto no tiene sentido. Una cosa que se le dio una ocasión al pueblo para que el pueblo supiera lo que iba a tener, por lo mira lo que tiene al final. Todo es mentira, todo es una cosa que, mira las tuberías, todo esto todo desbaratado, esto se está cayendo, esto no tiene sentido alguno. Todo simplemente para que voy a seguir para allá porque realmente todo es lo mismo. Aquí todo está destruido. Yo quiero hacer un sentido de las cosas para que vean ustedes cómo está todo y cómo se encuentra todo en este lugar. Miren, miren cómo está eso, ¿eh? Sí. La Villa Panamericana. Mira cómo está por dentro, destruido, y ellos hablan de que todo está bien. Y todo está bien y todo está mal en todos los sentidos. Miren para adentro, los asientos que se sientan, miren para adentro. No es que yo, sino que están mirando ustedes para que ustedes vean cómo está esto. Está destruido completamente, aquí no hay nada, aquí todo se perdió. Miren el terreno, eso ahí está, que está ahí por estar ahí, pero todo aquí se perdió. Aquí no hay nada, aquí todo está destruido completamente. Yo les estoy filmando eso para que ustedes vean que esto está destruido. Aquí todo se perdió. Así lucen las instalaciones que se crearon para los Juegos Panamericanos del 91. ¿Será por los números terminados en 1? Cardín 81, Panamericanos del 91. No. El comunismo no cree en el número 1. No. Ellos son los números 1 en desbaratar. Lo mismo desbaratan en el 81 que en el 83, que en el 97, que en el 2024. El tema es desbaratar. Winston Churchill decía, si pones a los comunistas a cargo del desierto de Sahara, en 5 años habrá escasez de arena. ¿Se equivocó el ex primer ministro de Reino Unido? Creo que sí. Me parece que bastarán solo 5 meses para que la arena comience a escasear en el desierto. Díaz-Canel, Lasso y los médicos Alcel y Landi asesinados en Somalia, ¿se sabe algo de ellos? Recuerda que cuando pueda nos dice Ivocá. Ya sé que hoy es viernes y sus cuerpos gordos lo saben. A beber y comer se ha dicho, lindo, vamos, métanle este fin de semana. Pero recuerden, cuidado el domingo que se puede formar otra protesta. Pero cuando puedan nos dicen sobre el destino de los médicos cubanos acá. No olviden que estaremos esperando por ustedes.
Amigos míos, les propongo ver este material de un influencer mexicano. Miren ustedes que no es cubano ni americano, sino mexicano. Esto ojalá lo vean vecinos míos que son criados conmigo. Nos criamos juntos, que amo como hermanos y que hoy viven decepcionados de mí por criticar al régimen cubano. También para amigos míos, que también amo como amigos y que siguen creyendo el cuento del bloqueo. Ojalá algún día cambien, ojalá algún día entiendan las mentiras del régimen. Ojalá vean este material. Para ellos y para los que aún creen en el comunismo, ahí les va. Los zurdos argumentan que Cuba es pobre por culpa del bloqueo. Pero hay un problema. Del otro lado del mundo hay una isla llamada Taiwán que está siendo bloqueada por China y que a diferencia de Cuba es extremadamente rica. Hoy compararemos a Taiwán y a Cuba y entenderás por qué el socialismo está condenado al fracaso. En 1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana, Fidel se volvió completamente loco y comenzó a expropiar empresas tanto estadounidenses como de otros lugares del mundo. Lo diré claramente, expropiar es robar. Sin embargo, cuando tú expropias, estás obligado a dar una indemnización económica a los dueños. Y en aquella época, el valor total de las propiedades robadas era de unos 1.800 millones de dólares. Los Castro fueron tan descarados que han pasado 6 décadas y aún no han terminado de pagar. Se estima que la deuda actual del régimen cubano con Estados Unidos asciende a los 7.000 millones de dólares. Como era lógico, habría consecuencias, y Estados Unidos impuso un embargo comercial sobre la isla, lo que los zurdos y progres conocen como el famoso bloqueo. 10 años antes, en 1949, Mao Zedong tomó el control de China y la oposición política huyó a una pequeña isla, Taiwán. Esto no le gustó nada al Partido Comunista Chino, por lo que declaró a Taiwán como una provincia rebelde que tarde o temprano se unificaría a China continental. Y además adoptaron la política de una sola China, que tal como su nombre lo dice, señala que solo existe una sola China legítima, y es la que está en Pekín, lo que significa que si tú quieres mantener relaciones comerciales con China y tener acceso a más de 1.000 millones de habitantes, debes reconocer al Partido Comunista Chino como el único gobierno de toda China y que por lo tanto debes desconocer a Taiwán. Para ti esta isla no es un país, sino que forma parte de China y por ende no puedes mantener relaciones diplomáticas ni comerciales con Taiwán. Esto es muy duro, ¿verdad? Muy fuerte. Mientras en Taiwán se implementó una economía de mercado, un modelo capitalista, en Cuba, Fidel llevó a cabo la revolución socialista. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. Los progres suelen argumentar que la isla de Cuba está arruinada por culpa de un supuesto bloqueo imperialista. Pero, ¿esto es cierto? La respuesta es un rotundo no. En primera, Cuba tiene un embargo comercial, no un bloqueo. Son dos cosas muy distintas. Por definición, un bloqueo supone bloquear la isla militarmente para que nadie pueda entrar ni salir de allí, cosa que obviamente no ocurre porque en Cuba incluso hay turismo. Mis amigos, mis vecinos, van entendiendo el excelente desmontaje de las mentiras del régimen cubano. Van entendiendo que no existe el mal llamado bloqueo. Cuba está bloqueada por militares que no dejan salir ni entrar nada a la isla. Sigamos con este excelente trabajo del influencer mexicano. Por lo tanto, la realidad es que el embargo es muchísimo menos grave de lo que te imaginas. Básicamente establece que ninguna empresa o particular con sede en Estados Unidos puede hacer negocio con las propiedades que fueron robadas por el régimen cubano. Tan simple como eso. La realidad y lo que un zurdo nunca te va a decir es que sí puedes hacer negocio con los cubanos. Por eso hay Airbnb en Cuba. De hecho, a los anfitriones de Airbnb en la isla se les pide que demuestren no estar afiliados al régimen cubano. Porque recuerda, no se puede hacer negocios con la tiranía, pero sí con las personas. Seré claro, Estados Unidos y Cuba tienen relaciones comerciales. En el año 2019, Cuba importó en productos el equivalente a 5.000 millones de dólares, provenientes de varios países del mundo, incluyendo el propio Estados Unidos. De hecho, el país al que más alimentos compra la tiranía cubana
es a los Estados Unidos. La tiranía cubana puede comprar alimentos y medicinas a cualquier país del planeta Tierra, incluyendo a los gringos. A pesar de todo esto, la tiranía cubana utiliza la excusa del supuesto bloqueo o embargo para justificar su fracaso y victimizarse frente al resto de naciones del mundo. Porque la cruda realidad es que Cuba es un país atrasado. La isla está en ruinas. Los cubanos viven 50 años en el pasado. Pero el supuesto bloqueo económico no es ninguna justificación. Porque recordemos que Taiwán ha sido sumamente exitosa y también tiene un bloqueo por parte de China. De hecho, siempre se suele decir que Taiwán y Cuba tienen dimensiones similares. Falso. Taiwán es 3 veces más pequeño que Cuba. Además, tras el triunfo de la revolución, Fidel se encontró con un país que quizás no era rico, pero tenía un futuro prometedor. Cuba tenía el tercer PIB per cápita más alto de toda América Latina, tan solo por detrás de Venezuela y Uruguay. Además tenían un recurso natural súper valioso, la caña de azúcar. Pero en cambio, Taiwán era todo lo contrario. Una isla hundida en la miseria, con pocas casas y con apenas recursos naturales. En la isla no había absolutamente nada. Así que los taiwaneses aprovecharon su recurso más valioso, su gente. ¿Ven la diferencia? Fidel llega al poder, encuentra una isla en mejores condiciones que Taiwán, pero no utilizó su mayor recurso, su gente. Todo lo contrario, hizo que sus mejores hijos se fueran al exilio. El cubano ha demostrado en diversas geografías que puede ser exitoso. Muchísimos lo han hecho en diversos lugares. Cambiaron a Miami y otras ciudades del mundo. Han llevado su intelecto también a otras ciudades y su tenacidad. Pero el tirano nos cortó las alas. Utilizaron el auténtico capitalismo, una economía libre y de mercado. Al poco tiempo los cambios fueron notorios. La isla crecía su PIB más del 7% cada año. Millones de personas pasaron de la extrema pobreza a tener una buena calidad de vida. Y al poco tiempo, el mundo se hizo eco del éxito taiwanés. De hecho, en aquel entonces, Taiwán, Singapur, Hong Kong y Corea del Sur prosperaron tanto que los apodaron los tigres asiáticos. Taiwán pasó de ser una pobre y miserable isla a convertirse en una potencia mundial. Hoy los taiwaneses son especialistas en la fabricación de semiconductores, esos microchips que tenemos en nuestros teléfonos o automóviles. Y todo gracias al libre mercado. Taiwán es de hecho la 6ª economía más libre del mundo, muy por encima de Estados Unidos. Todo esto lo han logrado a pesar del bloqueo, uno de verdad, no el embargo que tiene Estados Unidos sobre Cuba, porque créeme cuando te digo que lo que hace China contra Taiwán es realmente tiránico. A día de hoy, solo 14 países de todo el mundo reconocen a Taiwán como nación. La gran mayoría, países pobres, entre ellos muchos latinoamericanos, como Honduras, Guatemala, Belice, Haití o Paraguay. El resto ha roto lazos con Taiwán y lo consideran parte de China. Taiwán no forma parte de la ONU ni de la OMS y su nombre oficial ni siquiera puede ser pronunciado en ningún evento internacional, ya sean unos Juegos Olímpicos, una Asamblea General de las Naciones Unidas o incluso por las embajadas de la gran mayoría de países del mundo, incluyendo la de Estados Unidos. ¿Son conscientes de lo que acaban de escuchar? No se puede ni siquiera mencionar el nombre de Taiwán. Para la gran mayoría de naciones del mundo, la República de China, que es el nombre oficial de Taiwán, no existe. Solo hay una China y es la que está siendo gobernada por el Partido Comunista Chino. ¡Wow! Vecinos míos, hermanos míos, ven lo que es un bloqueo. Ven, entendieron el juego de la dictadura, lo que nos han metido en la cabeza por más de 65 años. Ojalá este material lo esté viendo también la mujer de un amigo mío, que el otro día tuvimos un fuerte careo por Facebook. Ella intentando decir que Cuba está mal por el bloqueo y yo haciéndole ver que no es el bloqueo, es el sistema que no sirve. Y todavía decía que me creía inteligente. Pero sigamos, que hay más. Mientras el mundo entero solo reconoce a la China comunista, Cuba está presente en casi todos los organismos y eventos internacionales.
incluyendo la ONU. Y mientras la ONU ignora y menosprecia a Taiwán, simultáneamente defiende a Cuba de los Estados Unidos de forma totalmente injustificada. Constantemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas se pide el fin del embargo económico. Pero es que esto no es todo. China asedia constantemente a Taiwán y han afirmado en múltiples ocasiones que en cualquier momento invadirán la isla. De hecho, se habla de que China planea realizar una invasión a gran escala en el año 2025. Sin importar el costo ni las consecuencias, China quiere tomar el control de Taiwán. Esto ha llevado a los taiwaneses a invertir gran parte de su presupuesto a la fabricación de misiles supersónicos, para así estar preparados ante cualquier intento de invasión chino. Y sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, la economía de Taiwán es hoy una de las más sólidas del mundo, con un 0.7% de pobres. A diferencia de Cuba, una isla en ruinas con más del 90% de su población viviendo en pobreza extrema. El embargo económico no es ninguna excusa. Cuba no es pobre ni está arruinada por culpa de Estados Unidos, sino por el socialismo y la tiranía. Porque lo que hay en Cuba no es ningún gobierno, sino un régimen dictatorial que utiliza gran parte de su presupuesto no en el pueblo, sino en financiar guerrillas marxistas por toda América Latina, como las FARC o el M-19. Cuba, además, fue durante muchas décadas parásito de la Unión Soviética, hasta que en el año de 1991 esta se desintegró y Cuba se quedó sin dinero, y Fidel, al ver que el pueblo no tenía ni qué comer, declaró el periodo especial. Fueron años muy oscuros para la isla, hasta que llegó un tal Hugo Chávez y se volvieron sus parásitos. Pero es que Fidel parasitó tanto a Venezuela que la fundieron. Llevaron a la ruina a un país que se apodaba el millonario de América. ¿Se dan cuenta? Los socialistas fueron capaces de dejar a Cuba sin azúcar y a Venezuela sin petróleo. Y usan la excusa del bloqueo para victimizarse, por favor. Estados Unidos exporta anualmente unos 277 millones de dólares en bienes a Cuba. El único bloqueo es el que impone el régimen, la tiranía castrista, al pueblo. Porque, señores, el pueblo cubano no es realmente libre. En ese país te meten a prisión por vender cosas tan absurdas como queso, tomate o leche. Incluso hasta el año 2021, comer carne de res en Cuba estaba prohibido. Millones de cubanos han pasado toda una vida sin comer carne de res. Me voy a alimentar, que pasé 55 años pasando hambre en Cuba, cojones, miren, carne de vaca. Todo esto ocurría mientras Fidel se hacía multimillonario. Mientras estuvo vivo, Fidel fue el séptimo mandatario más rico del mundo, por encima de la reina Isabel. Fidel fue un comunista que dejó a sus hijos una herencia de 900 millones de dólares. Mientras los Castro han vivido una vida de lujo, el pueblo vive una pesadilla que no conoce el final. Cuba y Taiwán comenzaron los años 70 con economías muy similares, pero hoy las diferencias entre ambos son abismales. La riqueza de Taiwán demuestra que la pobreza de Cuba es producto de la tiranía y del socialismo, no del bloqueo. Me voy a alimentar, que pasé 55 años pasando hambre en Cuba, cojones, miren, carne de vaca. Y eso mismo hice yo desde que llegué a Chile. En más de 9 años creo que me he comido 10 vacas para recuperar lo que me prohibió Fidel y su régimen. Y me revienta saber que ustedes no pueden hacerlo, pero están a tiempo de hacerlo. Aún están a tiempo. Ojalá muchos cambien de parecer al ver este material y no crean jamás en las mentiras de estos comunistas. De Cuba haber escogido una economía de mercado, una economía capitalista, les aseguro que hoy viviéramos mejor que en Taiwán. Y muchos nada hubiéramos ido a buscar a ninguna otra geografía, al no ser de turistas. Dejen de culpar al bloqueo, una mentira tan absurda y descabellada como el propio comunismo. Hermanos míos, cambiaron las estrategias. Ahora dicen que se puede protestar pacíficamente, que la Constitución lo ampara. Ahora se están haciendo los buenos para que el mundo crea que ellos no reprimen, que hay libertad de expresión.
Pero el cara de palo de Humberto López, en su guión muy mal concebido, trató de asustar al pueblo que con la caída del gobierno va a venir un regente norteamericano a quitar las propiedades y oprimirnos. ¡Ay, por Dios! Más opresión que la de ellos. Qué cómico, Humbertico. Pues que venga ese regente, que venga la fiera que lo estamos esperando. Nada será peor que lo que viven hoy los cubanos. Hasta el puesto a dedo dijo que se puede protestar pacíficamente. Si es así, ¿por qué no liberan a los más de 1000 presos políticos que encarcelaron el 11 de julio por pedir cambios, por pedir libertad pacíficamente? Si ellos no tiraron ni un tiro, ellos solo hicieron lo que los ampara la Constitución. ¿Y por qué metieron presos a algunos de los que protestaron en estas nuevas manifestaciones? Una vez más, Díaz-Canel vuelve a mentir. Así desmontan su discurso los colegas de la plataforma independiente El Tope. La gran noticia era protestas masivas contra el gobierno de Díaz-Canel. Y la gente no estaban protestando contra el gobierno. Nuestro pueblo estaba planteando situaciones difíciles que estaba viviendo, pero ¿a quiénes se las estaba planteando? Al gobierno. Al gobierno que proteja a nuestro pueblo, que trabaja con nuestro pueblo para buscar soluciones. Las autoridades de los lugares fueron a hablar con nuestro pueblo. Porque siempre el gobierno cubano, el partido, las instituciones nuestras han tenido toda la capacidad para conversar con nuestro pueblo, porque no hay una separación entre partido, gobierno y pueblo. Y siempre estamos dispuestos, unas veces lo hacemos mejor y otras veces peor. Pero siempre está a la disposición, la voluntad para hablar, para discutir, para dialogar. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. Cubanos míos, en Santiago después de la protesta han aparecido algunos recursos y ya saben, se puede protestar, pues a protestar para que aparezcan esos recursos. Sé que por culpa del propio adoctrinamiento, el cubano no sabe ni los derechos que tiene ni cómo exigirlos. No hay que suplicar alimentos y corriente. Eso es una obligación social de cada gobierno en el mundo. Cambio y libertad es lo que hace falta. Cubanos, remember Polonia. Polonia fue la primera fisura en el telón de acero, a pesar de que muchos polacos a principios de los 80 no creían posible que llegara a presenciar la caída del comunismo. Momento que los polacos esperaron desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La resistencia civil no violenta, puesta en práctica en la Polonia de los años 70 y 80 del siglo XX, tuvo una dimensión primordial, un factor ineludible, como aseguran muchos analistas, para comprender las causas de la desintegración del socialismo. Definitorio en la conformación fue de la nueva Polonia democrática. Muchos dicen que la caída del comunismo no habría sido posible sin el Papa Juan Pablo II. Los polacos no lo dudan. Las palabras "que tu espíritu descienda y renueve la paz de la tierra, esta tierra", pronunciadas en Varsovia por el pontífice, fueron proféticas y hundieron el sistema impuesto por los rusos. Millones de polacos se unieron al movimiento Solidaridad que llevó a la caída del comunismo en Europa. Muchos admiten que a principios de los 80 no creían que pudieran ser testigos de la caída del comunismo. Nosotros también podemos ser testigos de su caída. De ti, de mí, de todos depende. ¿Se imaginan? Tomados todos de la mano, desde el kilómetro cero, desde el Capitolio, en un paro nacional,
hasta los más de 109.000 kilómetros cuadrados de la isla, solo tomados de las manos, paralizando el país, sin romper nada, sin tirar una piedra, sin producir, sin regresar a casa, solo tomados de las manos. Viviremos mejor que en Taiwán, viviremos como Dios manda. Gracias por estar ahí, gracias mil por verme. Recuerden, cuento con Dios, contigo y con todo para ver a Cuba libre. Dios los bendiga.